Buenas tardes, hermanos. Nuevamente vamos a abrir las Biblias ahí en Lucas capítulo 11. Los niños pueden pasar a su clase. Lucas capítulo 11 dice el versículo 9: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la bendigas, Señor. Bendice este mensaje. Enséñanos, Señor, háblanos y ayúdanos, Padre, a llevar a la práctica lo que usted nos hable en esta tarde. Te pido que me uses, Señor, como un instrumento útil. Lléname con el poder del Espíritu Santo, y gracias por cada hermano que has traído a este lugar. Si hay alguien en camino, apresúrale, Padre, tráele con bien, y bendice también a los niños y la clase que ellos tengan, Padre. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, que Dios le bendiga. Versículo 1, hermanos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando, de ahí de Lucas 11, dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Bueno, qué dicha de este hombre. Qué interés tan bueno de pedirle al Señor Jesús, enséñanos a orar. Muchos aquí ya no decimos enséñanos a orar, porque ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo orar, qué posición tomar, qué palabras decir. El problema es que no lo hacemos, ¿verdad? Pero este hombre, qué necesidad, dice, Señor, enséñanos a orar. Y hermanos, en esta tarde, la razón o el mensaje de esta tarde es razones del por qué orar. Como número 1, hermanos, orar es un mandamiento. Orar es un mandamiento. Esa es una buena razón, hermanos, para hacer cualquier cosa que la Biblia nos enseña. Son mandamientos. Hay quienes se preguntan, a ver, dame una buena razón para poder hacerlo. Bueno, la buena razón es que Dios lo ha mandado. Cada mandamiento en su palabra, hermanos, es una buena razón para que lo podamos hacer sin cuestionar. Y orar, hermanos, es un mandamiento. Mire, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, yo sé hay más citas bíblicas, pero vamos a ver 1 Tesalonicenses, capítulo 5,
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Dice en el versículo 17, hermanos, 3 palabras. Podríamos cantar 3 palabritas, son, ¿verdad? 3 palabras. Orad sin cesar. Orad es un mandamiento. Decimos en la Biblia hay más de 600 mandamientos. Orad es uno de ellos, hermanos. Es un mandamiento. Orad, y no solamente dice orad, sino dice sin cesar. El mandamiento es hacerlo constantemente, al grado que dependamos totalmente de Dios, hermanos. Eso es una oración constante. Depender de Dios en cada momento, tener a Dios en nuestra mente, tener su palabra en nuestra mente, decir, Señor, guíame, Señor, ayúdame, Señor, provéeme. Primera razón, orar es un mandamiento, hermanos. Es una buena razón para hacerlo. Dios lo ha mandado en su palabra. Por lo tanto, no orar es pecado. A veces decimos, pues, Dios ya sabe lo que necesito, ¿para qué se lo pido? Dios ya sabe todas las cosas. Todo va a salir bien y esperamos que las cosas se vayan dando por sí mismas. Y luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no me provees? Porque no estamos orando, hermanos, y no orar es un pecado. Andamos en pecado, quizás no andamos en pecado de adulterio, quizás no andemos en pecado de fornicación, quizás no andamos en pecado tomando, drogándonos, pero no estamos orando y también eso es andar en pecado, porque el pecado es desobediencia a los mandamientos. Así que primero, hermanos, primera razón y razón suficiente, orar es un mandamiento. Número 2, vamos rápido, nos vamos a ir rápido. Número 2, orar. Y el micrófono dijo, no se diga más, ¿verdad? Y se apagó. Ya tiene la batería baja, lo bueno que tenemos aquí otro. Pero dice, hermanos, número 2, orar, hermanos, es una necesidad. Dijimos, número 1, orar es un mandamiento. Número 2, orar es una necesidad. Mire Lucas capítulo 18. Lucas 18. Dice el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre qué? La necesidad de orar y nuevamente siempre una oración constante y no desmayar. La oración, hermanos, no solamente es un mandamiento, sino la oración es una necesidad. Primero que nada, es una necesidad porque nos va a ayudar a no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué pasa si no nos alimentamos, hermanos? ¿Qué pasa si no tomamos agua? Estoy hablando físicamente. ¿Qué pasa si no dormimos? Vamos a flaquear. Vamos a desmayar. ¿Qué pasa si no oramos, hermanos? Lo mismo, nos vamos a desanimar. La razón por la que cuántos se han desanimado, hermanos, es por falta de oración, por falta de comunión con Dios. El desánimo es algo que va a llegar a nuestra vida, pero algo que nos va a ayudar para no desmayar precisamente, hermanos, es la oración. Y el Señor Jesús pone este ejemplo, mire versículo 2, diciendo, estoy en Lucas 18, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y mire el versículo 7, hermanos, dice, ¿y acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, aquí Jesús no está resaltando a este juez injusto. Aquí Jesús está resaltando a la constancia, a la fidelidad en pedir de esta mujer. Día y noche estaba clamando y estaba pidiendo. Y si ella no hubiera pedido, hermanos, no habría una esperanza. Si ella hubiera dejado de pedir, hubiera dejado de clamar, fácilmente ella se hubiera desanimado y los problemas se le hubieran venido encima. Pero él estaba ahí con la esperanza, a pesar de este hombre, lo que era. Ella se mantuvo constante y el Señor resalta la fidelidad, la fe de esta mujer. Y hermanos, ¿a quién estaba clamando esta mujer? A un juez injusto. ¿Y a quién clamamos nosotros, hermanos? A un juez justo. Y esta mujer, hermanos, estaba clamando a un juez que se le podía agotar la paciencia. ¿Qué dice? No sea que se me agote la paciencia. Y nosotros clamamos a un Dios que es paciente, hermanos. Entonces, si esta mujer no desmayó, no se desanimó, siguió adelante, siguió luchando, tenía la esperanza de que se pudiera hacer justicia, usted y yo, hermanos, algo que nos ayudará a no desmayar es no descuidar la oración, nuestra comunión con Dios. Porque Dios es justo, hermanos, y Dios es paciente. Pero dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Por eso dice, les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El mandamiento es orar, hermanos, el mandamiento es orar sin cesar. Ese es el problema. ¿Cuántos hemos obedecido al mandamiento? Escuchamos que Dios dice que debemos de orar y oramos, pero el problema es que hemos cesado de orar. Creemos, hermanos, que no hay caso en la oración, que no hay respuesta. Y créanme, hermanos, es mejor permanecer en el mandamiento, orar sin cesar, porque el verdadero desánimo está en dejar de orar. ¿Cuántos se desaniman? ¿Cuántos piensan que orar es pérdida de tiempo, que no sirve de nada, que no tiene caso alguno y lo dejan de hacer? Pero el verdadero desánimo, hermanos, está en dejar de orar. No dejemos de orar. La Biblia dice, es necesario para no desmayar. Orar, y dice orar sin cesar, orar siempre. Independientemente de lo que nosotros veamos, si vemos o no vemos respuesta, si pensamos que Dios nos está contestando o no, si pensamos que Dios nos está escuchando o no. Por cierto, uno de los atributos de Dios, lo dice ahí en el Salmo, me parece 62, que dice que Dios oye la oración. Así como decimos, Dios es amor, así como decimos, Dios es justo, la Biblia dice, Dios oye la oración, hermanos, Dios escucha la oración. Dios está vivo, Dios no está sordo, ¿verdad? Él escucha la oración, pero nosotros debemos de confiar, poner nuestras oraciones en Él, y dice el mandamiento orar, pero también hacerlo siempre, y también ese es un mandamiento, orar sin cesar, orar siempre. Orar, hermanos, es una necesidad, porque a través de la oración podemos tener paz y podemos tener ánimo y consuelo. Mire Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Ya está en las últimas cartas de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5. Dice versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, vamos y nos desahogamos con alguien? Ahora es bueno, pero lo mejor que podemos hacer es ir con Dios, hermanos. Porque el hombre nos puede fallar. Muchas de las veces el hombre lo único que hace, lo que puede hacer por nosotros es escucharnos. Y ya nada más le dijimos algo que de nuestras vidas, la verdad que ya nos descubrimos. Muchas veces el hombre traiciona. Lo usa en nuestra contra, como dicen los policías. ¿Y ya solucionaste? No, pero ya me siento mejor. Y no creemos en la oración, hermanos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios es un amigo fiel, hermanos. Dios escucha la oración y Dios no solamente nos escucha, Dios nos dará la salida, Dios dará la respuesta, Dios dará lo que necesitamos. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 6, dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Es un mandamiento, por nada estéis preocupados. Y es natural, hermano, es normal que la preocupación llega a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque en este mundo hay necesidades. En este mundo hay problemas. En este mundo hay enfermedad. En este mundo hay circunstancias difíciles, pero si estamos orando sin cesar, entonces eso nos mantendrá sin estar afanosos, sin estar preocupados. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay alguien aquí que esté preocupado y más vale que nadie levante la mano, ¿verdad? Pero si estamos preocupados, hermanos, es por la razón de que hemos dejado de orar. Hemos dejado de orar sin cesar. Quizá oramos un día, quizá le dijimos, Señor, te pido por esto, solamente una vez y ahorita estamos con la preocupación. Pero orar sin cesar, hermano, nos mantendrá sin preocupación. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene, como decía en Pedro, Él tiene cuidado de nosotros. Y si está preocupado, hermano, pues entonces también es estar en pecado, porque dice la Biblia que no debemos de andar preocupados. Estamos preocupados porque no oramos. Y si usted ha orado, hermano, entonces no se preocupe. No se preocupe, que Dios dará la salida, hermano. Dios dará la solución, Dios dará la respuesta. Para Dios no hay imposibles, para Dios no hay cosa difícil. Muchas de las veces la preocupación es porque queremos que Dios nos conteste de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo pienso, pero Dios me va a dar lo que yo necesito, hermano, y lo que yo necesito es lo mejor. Mire versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Dios nos quita toda preocupación, hermano? Porque Dios quiere que nos concentremos en Él. Un buen padre le quita toda preocupación a sus hijos. No te preocupes por alimento, no te preocupes por vestido, no te preocupes por la escuela, no te preocupes por nada. ¿Y qué es lo mínimo que un padre puede esperar de un hijo a quien atiende así, hermano? Obediencia. Pero a veces el hijo abusa de la despreocupación.
Y hay hijos ingratos que en lugar de agradecer todo lo que sus padres hacen por ellos, la preocupación que tienen hacia ellos. Hermanos, Dios nos quita toda preocupación. Para que nuestros pensamientos y nuestros corazones estén guardados en Él. Por eso un consejo que se da a todo ganador de almas, ¿verdad? Cuando hemos hablado acerca de ir andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla. Hay quienes dicen, ganar almas, pues me va a quitar todos mis problemas, y luego vienen y empiezan a servir a Dios y empiezan a haber más problemas y dicen, entonces, ¿para qué lo hago? Mejor ya no lo hago. Pero aquellos que por la gracia de Dios no hemos desmayado, hemos aprendido que Dios se encargará de nuestros problemas. Y yo me voy a ocupar en lo que Él me ha mandado a hacer. Eso me mantendrá fiel y constante. Pase lo que pase, yo voy a seguir. Pase lo que pase, yo voy a ser fiel. Pase lo que pase, yo voy a continuar. ¿Por qué? Porque he aprendido a poner mis problemas, mis necesidades en las manos de Dios para ser guardado en Él. Además, hermano, es algo que Dios trae a nuestra vida, nos trae paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, si usted se siente bien con una desahogada, ¿verdad? Que se da con alguna persona, mucho más, hermano. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Es una necesidad, vimos la oración. Nos ayuda a no desmayar. Nos trae gozo, hermano. Mire San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Dice el versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, dice desde el versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La oración, hermanos, trae gozo a nuestra vida. No todos pueden decir amén. La oración trae gozo a nuestra vida. ¿Por qué? Cuando aprendemos a pedirlo en su nombre. ¿Sabe, hermano, que el nombre de Jesús en la oración es para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? No podemos pensar en pedirle algo a Dios que no vaya de acuerdo a su voluntad. No podemos estar esperando que Dios conteste de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, cuando al final de cada oración decimos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Así que si Jesús está de acuerdo, hermanos, lo va a hacer. Mire, Salmo 37, guarde su lugar ahí en San Juan.
Bueno, no sé si regresemos, pero Salmo 37:4. Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, hermano. Y nuevamente vemos lo mismo. ¿Por qué no hay gozo? Porque decimos, yo le he pedido, y le he pedido, y le he pedido, y Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo. La pregunta es si realmente estamos usando correctamente pedirlo en el nombre de Jesús. Si nos estamos deleitando, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aprender a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es deleitarnos en lo que Dios dice en su palabra. No podemos desconectar una cosa de la otra. Por eso es importante leer la Biblia y después orar para que Dios nos ilumine. ¿Qué hemos de pedir? Dice Romanos capítulo 8. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero Dios nos muestra en su palabra deleitarnos en Él y pedir de acuerdo a su voluntad, y Él concederá las peticiones de tu corazón. El problema y la razón por la que muchos no encuentran gozo en el orar es porque solamente están pidiendo de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus necesidades. Y sí, hermanos, todos tenemos necesidades, pero ¿quién mejor que Dios que sepa qué es lo que cada uno necesitamos? Y también tenemos un Dios justo, hermanos. Pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Juan 16, hermanos, San Juan 16. Versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aquel que ha aprendido a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay nada, hermano, que pueda quitarle su gozo, porque sabe que Dios tiene cuidado de él o de ella y que Dios está haciendo lo mejor para su vida. Nada quitará vuestro gozo, dice. ...24 que ya leíamos hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Romanos 8, hermanos, que mencionábamos, Romanos 8. Romanos capítulo 8 dice el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Dios no nos da, hermano, y Dios no nos dará a menos que sea lo que sea lo correcto, pero Dios no nos dará lo que necesitamos, lo que queremos, hermanos. Dios no nos dará lo que necesitamos. Muchas veces nuestro gozo en la oración no está porque no es lo que quisiéramos. Pero podemos confiar en que tenemos un Dios que nos ama, hermanos. Tenemos un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que si nos ha dado lo que nos ha dado es porque es lo que Él ha decidido que es lo mejor. Y si no nos ha dado lo que nosotros hemos querido es porque de la misma manera Él sabe que no es lo mejor para nosotros. ¿Quién nos conoce mejor que Dios, hermano?
Vemos ahí, hermanos, ahí en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras. El adulterio y la fornicación en la Biblia se compara, porque sabemos que adulterio y fornicación es infidelidad. Y hace esa comparación de que se supone que nuestro corazón, nuestra mente, ahora está solamente para Cristo, para Dios. Veíamos en la mañana cuántos todavía siguiendo la corriente de este mundo. Y dice el versículo 4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, hermanos. La oración es una necesidad. Nos ayuda a no desmayar. Nos da gozo. Nos quita preocupaciones. Filipenses capítulo 4, hermanos, regresamos. Filipenses 4. Versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice el versículo 3, que ayudes a la mitad, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La mejor manera de combatir, por eso orar es una necesidad, porque la mejor manera de combatir en nuestra vida, hermanos, en nuestra lucha día a día, nuestra lucha espiritual, es con la oración. Mire Efesios capítulo 6, no vamos a leer todo el texto, pero mire Efesios capítulo 6. Sabemos este pasaje muy conocido, la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Voy a leer el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empieza a mencionar, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y empieza ahí la necesidad, la realidad, nuestra lucha espiritual día con día. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, el escudo de la fe relacionado con la oración. La oración, hermanos, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con el escudo del soldado se está cubriendo, está esperando, pero sabe que debe de resistir, sabe que no debe de desmayar. Llegará el momento en el cual pueda atacar, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después, hermano, de que menciona la armadura de Dios, dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es una necesidad porque es la mejor manera de combatir no solamente nuestra vida cristiana, sino ayudando a combatir a nuestros hermanos en sus diferentes necesidades por medio de la oración. Oración es una necesidad, hermano, porque también nos librará de la tentación. Mire Mateo capítulo 26. Mateo 26.
Mateo capítulo 26. Versículo 40, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, así como algunos ya se están durmiendo, ya se despertaron. Yo digo, hermanos, si le pasó a Jesús, a veces los predicadores nos preocupamos por los que se están durmiendo y hasta que nos dijeron, no te preocupes, déjalos, que los arrulle el diablo, ¿verdad? Preocúpate por los que están atentos. Pero si le pasó a Jesús, hermano, los halló durmiendo, ya se están despertando. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. ¿Cuántos oramos por nuestros hijos? Señor, el día que ellos puedan crecer y puedan distinguir entre el bien y el mal, que ellos puedan ser salvos. ¿Cuántos oramos por el futuro de nuestros hijos? Señor, que tengan un buen esposo, una buena esposa. Señor, que sirvan a Dios. Y oramos por cosas futuras, hermano, porque a futuro vienen necesidades, a futuro hay pruebas, a futuro hay tantas cosas y estamos previniendo todo ello por medio de la oración. De la misma manera, hermano, hay cosas que están adelante, hay necesidades, hay tentaciones, hay errores, hay malas decisiones que a futuro podemos tomar y el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo único que usamos de este texto es lo último, la carne es débil. Cuando ya la regamos, cuando ya metimos la pata, cuando ya caímos en la tentación, cuando ya estamos en el fracaso, la carne es débil. Hermano, ese versículo sacado de contexto no está inspirado por Dios. El diablo también sabe Biblia. Y el diablo sacó de contexto por eso Jesús le dijo, escrito está también. No era un debate, no, Satanás, la Biblia que tú estás usando, no, es porque Satanás estaba adulterando la palabra de Dios. La Biblia dice la carne es débil, sí, pero está sacado de contexto. Pero antes de eso dice el espíritu a la verdad está dispuesto. Orar para no entrar en tentación. Eso es parte de la oración, hermanos. Todos los días hay tentaciones. ¿Se da cuenta por qué Jesús dijo orar sin cesar? Todos los días hay malas decisiones que podemos tomar. Todos los días podemos cometer errores. Y la razón, hermano, la razón de todo pecado, de cada error, de cada fracaso en nuestra vida, es por falta de orar. Porque hemos caído en la tentación, porque descuidamos nuestra oración con Dios. Porque hemos cometido tantos errores, porque no le pedimos la dirección a Dios. ¿Por qué vivimos en el fracaso? Porque no estamos confiando en Dios. Y número 3, hermano, la oración es la fuente de provisión. Número 1 es un mandamiento, número 2 es una necesidad. Y número 3 es la fuente de provisión. Lucas 11, hermano, regresamos ahora sí a donde comenzamos. Apenas va a empezar el mensaje. No es cierto. Lucas 11. Lucas 11 dice el versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Toca la puerta. O como dicen acá, ¿verdad? Saluda y se abrirá. Y se os abrirá. Porque todo aquel que pide,
recibe. Y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, los que estamos aquí creímos el versículo que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Y lo predicamos y lo enseñamos y lo creemos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí vamos con nuestra Biblia, y ahí vamos con nuestros folletos, y vamos animados y diciendo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues de la misma manera, la Biblia dice, porque todo aquel que pide, que dice la Biblia, hermano, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Por eso es increíble que pusimos una fe para confiar en Jesucristo como nuestro Salvador, pero no podemos poner la misma fe para creer que Él escucha la oración, para creer que Él puede hacer, que Él puede obrar, que lo mejor está ponerlo en sus manos, depender de Él, que lo mejor está en pedir su voluntad. ¿Qué padre de vosotros? Esto también lo hubiéramos dejado para el Día del Padre. No es cierto. Dice el 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Nosotros les damos frijoles, ¿verdad? Cuando nos piden pescado, ¿no es cierto? Dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, hermano? Nuevamente, no hay necesidad, Dios no necesita ni se puede comparar con nadie, pero nuevamente Dios pone como ejemplo la bondad de los malos hombres, como este juez injusto que terminó haciendo justicia, como este padre que a pesar de lo que es, pero cuántas veces, no estoy, ¿cómo se dice? Aprobando nada, pero a veces, a pesar de los defectos y los errores de un padre, trata de ser un buen padre para sus hijos, en el sentido de que nada les falte, de que todo tengan. Y dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Orar es la fuente de toda provisión. Orar es la fuente, hermano, de toda provisión de un cristiano. Y un cristiano que busca agradar a Dios tomará la oración como toda fuente de provisión en su vida. Para algunos, la fuente de provisión es nuestro trabajo. Para algunos, la fuente de provisión son mis planes, lo que yo estoy planeando, cómo yo me estoy organizando. Para algunos, la fuente de provisión, pues será el destino, ¿verdad? Se lo han dejado al destino, pues ya que me toque lo que me tenga. Como aquel que dice, pues ya cuando me muera, a ver a dónde me toca, pues le va a tocar el infierno. De la misma manera, el cristiano no puede decir, pues a ver qué me prepara el destino. De muchas novelas. No, ya son series, ¿verdad? Ya se llaman series, ya no son novelas, ya le cambiaron el nombre. Series cristianas, ya están ahí disponibles. Antes se podía decir el juego de palabras, hermano, en el nombre lo dice, novelas, no las veas. Ahora ya no podemos decir cómo, pero ve muchas novelas, hermano. Ve muchas novelas, a ver qué me depara el destino. Voy a encontrarme un hombre rico, un hombre millonario, me voy a sacar la lotería. Ahí está su confianza, ahí está donde usted está creyendo, hermano, su trabajo, su planeación. Y ahora, hermano, lo estoy diciendo, el trabajo no es malo, Dios lo instituyó, no es una maldición. Dios le dijo a Adán que iba a trabajar. Pero no olvidemos que todo proviene por la oración, hermano. Orar a Dios que bendiga nuestros trabajos. ¿Cuántas veces nos salimos a trabajar sin pedir la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque creemos que ya somos autosuficientes. Ya nuestro negocio va bien, ya nuestro trabajo funciona bien, ya no necesito pedirle a Dios. Eso era en un principio.
En un principio me puse de rodillas, Señor, bendice mi negocio. En un principio traje los diezmos, traje las ofrendas. Ahora mi negocio, mi trabajo es autosuficiente. Tengo lo que necesito. Mis graneros han crecido, como decía este rico insensato. Y hemos dejado de buscar la bendición de Dios, hermanos. Santiago 4, hermanos, nuevamente. Santiago 4. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Se desquita con una hormiguita, ¿verdad? Que va pasando ahí, la aplasta. Espero que sea una hormiguita, hermano, no que sea otra cosa, ¿verdad? Pero matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué, hermanos? Porque no pedís. Nuestro trabajo, hermano, y por la gracia de Dios y la misericordia de Dios nos ha mantenido, hermano, por su pura gracia. Porque cuántos ingratos sabemos aquí que nos hemos olvidado de que todo proviene de Dios. Pero nuestro trabajo colapsa, hermano, si Dios lo quiere. De la noche a la mañana podemos quebrar. De la noche a la mañana podemos enfermarnos, podemos incapacitarnos. Pero dice este versículo, no puedes alcanzar. ¿Cuántos planes tiene usted, hermano? Tiene proyectos. Me voy a esforzar. Voy a dar todo de mí. Voy a trabajar 2 turnos. No voy a descansar. ¿Y cuántas cosas no hemos podido alcanzar? Porque se nos ha olvidado que todo proviene de Dios. Si Dios quiere, hermano, Dios va a bendecir. Dios nos dará. Que en su momento también tendremos que tener cuidado con otro problema, que es la codicia, que quizá lo veamos en otro mensaje. Pero ¿de qué sirve, hermano? Una planeación. ¿De qué sirve un trabajo? ¿De qué sirve una siembra si no hay lluvia? El campesino puede sembrar, puede poner la semilla, puede trabajar duro, puede trabajar de sol a sol. Pero si no hay lluvia, hermano, ¿de qué sirve? No sirve de nada. ¿Cuántos esfuerzos desperdiciados? ¿Cuántos, cómo se le llama, prueba y error? Era algo que aprendía en la escuela. Es algo que practican en esta vez. Yo creo que por algo no terminé, ¿verdad?, la carrera, pero era algo que era común. La prueba y error. ¿Cuántos es lo que vivimos, hermanos? Pues voy a intentarle a ver qué pasa. Pues a ver cómo nos va. Nos olvidamos de ponerlo en las manos de Dios. Mientras sea trabajo, hermano, todo trabajo es bendecido por Dios. Pero no buscamos agradarle a Él, buscamos agradarnos a nosotros, ese es el problema. Todo proviene de Dios. Ahora, gracias a Dios por el trabajo. Tampoco por eso vamos a decir, bueno, ya no voy a trabajar. Ya solamente voy a orar y voy a esperar que caiga. No, hermano, Dios quiere bendecir nuestros trabajos. Dios usa medios. Uno de los medios es el trabajo. Pero la bendición viene de Dios. Es como los medicamentos, como el que dice, no voy a tomar nada, que Dios me sane. ¿Y cuántos se han muerto? Los medicamentos son medios, pero Dios es el que hace la obra. Los médicos.
Pero es Dios, hermanos, ante todo es Dios. Podemos pasar tiempos difíciles. Puede haber desempleo. Puede haber crisis. Pero hermano, no se olvide, la oración es la fuente de toda provisión. Ponen un ejemplo, imagínense dos personas que están hablando. Uno es cristiano y el otro es inconverso. Y el inconverso dice, qué tiempos tan difíciles, ¿verdad? No hay trabajo, la crisis, el dólar, la presidenta, tantas cosas, ¿verdad? Pueden ahí mencionar. Y el cristiano le dice, sí, tienes razón, qué tiempos difíciles. La cosa está cada vez peor, imagínense. ¿No se supone que el cristiano tiene un Dios que escucha la oración? No estoy diciendo, hermanos, que podemos negar la realidad de este mundo va de mal en peor. Pero si oramos, hermanos, si oramos sin cesar, no habrá desánimo. Si oramos sin cesar, a pesar de ver necesidad, Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito que bendigas mi trabajo. Señor, necesito que proveas mis necesidades. Señor, necesito. Y cada una de nuestras necesidades, hermano, la Biblia dice, pedid y se os dará. Porque lo que Dios busca, hermanos, es ser glorificado. ¿Cuántos hombres se han olvidado de Dios y hoy en día luchan para obtener? Y pueden decir, lo que hoy tengo, lo que hoy me lo he ganado con mi sudor, con mi esfuerzo. ¿Y dónde está la gloria de Dios, hermano? Dios necesita, y mayormente por aquellos que hemos creído en Él. Aquel que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, pues que piense lo que quiera. Pero usted y yo debemos de reconocer siempre lo que Dios hace, hermanos, reconocer siempre su poder en nuestras vidas. Así que, hermano, ya vimos razones del por qué orar. Número 1 es un mandamiento. Si ha dejado de orar, hermano, si ha orado de vez en cuando, comience a orar sin cesar. Y vea la diferencia, vea la bendición de Dios. Reconozca que orar es una necesidad. Necesitamos la oración para no desmayar, para tener gozo, para no estar preocupados, para no entrar en tentación. Y número 3, hermano, orar ha sido, es y será siempre la fuente de provisión. Vamos a orar. Vamos a orar puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Pedimos que lo bendigas, que lo atesores en nuestra mente, en nuestro corazón. Y perdónanos, Señor, si no hemos obedecido a este mandamiento tan importante que es la oración. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar sin cesar. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de la oración, viendo cómo es quitada la preocupación, cómo es visto ese gozo, cómo somos librados de errores, de fracaso, y como Padre también vemos su provisión día con día en nuestras vidas. Algo que Dios le haya hablado, hermano, en esta noche, me gustaría orar por usted. Pudiera levantar su mano bien alto, me gustaría orar por usted. Dios les bendiga. Dios bendiga esas manos que se levantan. ¿Alguien más? Pueden bajar sus manos. Vamos a
Vamos a dejar un tiempo, hermano, para que ore ahí en su lugar, haga un altar con Dios.